Hoy empezaremos con el versículo de número 1, una introducción a este libro, ¿no? Puedes pasar, sí. Dice Apocalipsis capítulo 1, el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Nos quedamos aquí y vamos a hacer como que una introducción a todo el libro de Apocalipsis escrito por Juan. Así que vamos a la introducción. Primero, el libro de Apocalipsis es un libro sobre Jesús y su iglesia. Hay mucha controversia, ¿no? Mucha gente se pregunta y tiene dudas e incluso miedo de leer el libro de Apocalipsis por las figuras que allí hay, por las cosas que allí se lee y a veces algunas de difícil interpretación. Pero la verdad que en su esencia el libro de Apocalipsis es un libro sobre Jesús, su iglesia y la victoria de Jesús y la iglesia sobre el mal. Es un libro de revelación, ¿sí? El velo se quita y se nos da discernimiento de ciertas cosas, ¿no? Esta revelación se realiza a través de señales. Por ejemplo, leemos sobre candelabros, 7 candelabros, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Se utiliza mucho los números. El 7, por ejemplo, aparece 54 veces en el libro de Apocalipsis, solo el número 7. Son 21 capítulos, entonces ahí vemos que más de 3 veces por capítulo, o casi 3 veces por capítulo, ¿no? Aparece el número 7. Leemos en los capítulos 1, versículos 12, 13 y 20, en el capítulo 5, versículo 5, que tanto la iglesia como la historia están bajo el completo control de Jesucristo. La historia no se encamina hacia el caos ni toma giros cíclicos, sino camina hacia un final glorioso. Eso vemos en Apocalipsis. Que toda la historia de la humanidad camina hacia un final que ya está descrito y que ya es seguro para la iglesia, para los creyentes. La victoria de Cristo y su iglesia. Así que no debemos temer la historia pensando que todo va mal. ¿A dónde vamos a parar? No, la iglesia va a parar en el sitio donde tiene que parar, en un buen sitio. Es cuestión de esperar con fe y esperanza. Entonces, en ese sentido, es un libro que tiene que llenarnos de esperanza. El libro de Apocalipsis no tiene que llenarnos de miedo, sino de esperanza, aliento y consuelo. Es todo lo contrario. El libro no está escrito para infundirnos miedo y terror, sino paz, esperanza, aliento y consuelo. Ahora, para los que no son creyentes, para los que no están en Cristo, eso sí, ese libro da miedo. 4. Aún en la introducción. El propósito de estudiar el libro de Apocalipsis no puede ser abordarlo con frívola curiosidad, que es lo que muchos tienen muchas veces, ¿no? A ver qué significa el número de la bestia, ¿verdad? El 666. A ver qué significa el microchip, ¿no? Eso de implantar en el cuerpo de uno. A ver cuándo será el día final. Y se quedan ahí haciendo cuentas y ya lo que se han escrito de libros de gente haciendo cuentas con base en los números y lo que se dice en Apocalipsis, a ver si descubre cuál es el año que al final ocurrirá el fin del mundo. Si el año 2000, ¿no? Como ya hemos escuchado los que han pasado por el año 2000, ¿no? El giro del milenio. O si en el año 2001, es decir, sale películas y demás sobre el fin de las cosas, del Apocalipsis, etc. Pero nosotros no tenemos que ir por ahí. Es un libro para aprender sobre la esperanza
y el consuelo que nos trae la victoria de Cristo. Es un libro que nos fue dado con propósitos morales y espirituales, consolarnos, pero también enseñándonos el corazón de la batalla que estamos luchando contra el mundo, el diablo, y la poderosa y segura victoria de Cristo. Así que estudiar el libro de Apocalipsis debería animarnos a la santidad. ¿Por qué? Porque vemos que caminamos hacia un destino seguro, una victoria final, y tenemos que estar, como dice el libro en algunas ocasiones, adornados como una novia a su novio, para la boda, ¿no? Y en ese sentido, la idea es de estar santificado. El libro tiene que darnos aliento en el sufrimiento y llevarnos a adorar a aquel que está en el trono, porque aquel que está en el trono vencerá. Las cosas parecen que van a mal, pero Cristo sigue en su trono y vencerá al final, y su iglesia junto con él. Ese es el mensaje. 5. Quinto punto de la introducción. Quienes se acercan a este libro con una obsesión escatológica, es decir, pensando en el fin de las cosas y buscando descubrir cuándo será exactamente el fin, a ver si hago cuentas y lo encuentro, lo que nadie ha encontrado jamás, pues pierden el cerne de su mensaje. El libro es práctico y nos revela, primero, la certeza de que Jesús tiene el control total de la iglesia. Jesús tiene el control total de la historia. La cosa no ha salido de sus manos. El COVID, la pandemia, los terremotos, el volcán y demás, no es que las cosas han salido de sus manos y ahora no sabe Dios qué hacer con el mundo y la historia. No. Él tiene el total control de la historia. La persecución del mundo y el diablo no pueden destruir la iglesia. La gente nos persigue, el diablo nos persigue, aquí donde estamos y en otros lugares. Los creyentes, las iglesias son perseguidas, pero jamás seremos destruidos si con Cristo estamos. Porque el cuerpo se nos destruye, pero el alma está con Él. Venceremos al final. Los enemigos que persiguen a la iglesia serán derrotados. Los enemigos de Cristo tendrán que enfrentar el juicio de Dios, mientras la iglesia disfrutará de la eterna bienaventuranza, la vida eterna en el cielo con el Señor. Es decir, es un mensaje siempre de derrota del mal, victoria del bien, derrota del diablo, del dragón, de la bestia, del falso profeta, de la ramera, etcétera, etcétera. Todas las imágenes, todas las figuras del mal, del diablo. Siempre se nos pinta una figura del mal, una imagen, y al final son derrotados y Cristo sale victorioso, y aquellos que están con Cristo salen victoriosos, y esos son la iglesia. Lo importante es tener seguridad, estar garantido, por así decir, ¿no? Garantizado de entre los que son de Cristo. Ese es el punto. Estar garantizado entre aquellos que de hecho siguen a Cristo y de hecho forman parte de la iglesia. Vale, pues salimos de la introducción y vamos aquí a algunos puntos, ¿no? Primero, ¿cómo estudiar el libro de Apocalipsis? El propósito principal del libro, entonces, a partir de todo lo que ya hemos aquí hablado en la introducción, es consolar y animar a la iglesia en su conflicto contra las fuerzas del mal. El libro está lleno de consuelo para los creyentes afligidos. Por ejemplo, se les dice a los creyentes que Dios ve sus lágrimas. Apocalipsis 7, versículo 17 y capítulo 21, versículo 4. Se les dice a los creyentes perseguidos, afligidos, que sus oraciones producen verdaderas revoluciones en el mundo. De hecho, dice que las oraciones de los santos son como el incienso que sube
delante de la diestra de la faz de Dios. Se les dice a los creyentes afligidos que su muerte es preciosa a los ojos de Dios. Capítulo 14, versículo 13. Que su victoria está asegurada, que su sangre, aquellos que fueron martirizados, su sangre será vengada. Capítulo 6, versículo 9, capítulo 8, versículo 3. Se les dice a los creyentes que su Cristo gobierna el mundo en su favor. Que Cristo está controlando la historia y todo el mundo, todo el cosmos, a favor de la iglesia. Capítulo 5, versículos 7 y 8. Y se dice que su Cristo regresará pronto. Capítulo 22, versículo 17. Cuando trae la victoria final y rescata a su iglesia. Entonces, es un libro que trae consuelo a los afligidos, a los perseguidos. Por eso digo que han tergiversado el mensaje de Apocalipsis para que ese mensaje sea un mensaje de miedo, de terror y de incógnita, ¿sabes? De no saber lo que va a ocurrir. Pero es al revés. El mensaje de Apocalipsis es un mensaje de consuelo, de ánimo y de aliento a los que de hecho están con Cristo. Una vez más, los que no están con Él, de hecho tienen que temblar. Tienen que tener miedo. Pero los que están de hecho con Él, con Cristo, ese es un libro de esperanza, de aliento. Con eso no quiero decir que sea de fácil interpretación y tampoco decir que no hay puntos los cuales son difíciles de entender. Pero en general, el mensaje general, el mensaje principal está claro, no hay dudas. La iglesia estaba siendo perseguida, los hermanos estaban siendo afligidos por el imperio romano y Juan escribe para animarles, para consolarles, para darles aliento diciendo que ellos iban a lograr victoria porque Cristo ha vencido. Al final, el imperio romano, todos los otros perseguidores y todo el sufrimiento pues terminará. El diablo será vencido, los seguidores del enemigo serán vencidos, Cristo saldrá victorioso y su iglesia también. Ese es el mensaje principal. Segundo, ¿cómo estudiar el libro de Apocalipsis? Tema principal del libro. La victoria de Cristo, como estaba diciendo, y su iglesia sobre Satanás y sus seguidores. Podríamos ahí leer diversos versículos que hablan de eso, pero fijaros en el capítulo 17, versículo 14. Estos, Satanás y sus seres, sus seguidores, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Es un mensaje de victoria. ¿Sabes cuando ves una película, pero la estás viendo por segunda vez? Y hay un conflicto entre el bien y el mal, el bueno y el malo. Cuando ves la primera vez, puedes que, ¿y ahora qué? ¿Qué va a ocurrir? Pero cuando ves por segunda vez, ya sabes el final, ¿verdad? Pues eso es lo que hace Juan. Dice a la iglesia, mira, os voy a contar toda la película, para que dejéis de temblar, dejéis de tener miedo. Os voy a decir luego el final, os voy a dar un spoiler. ¿Sabéis lo que es spoiler? Contar lo que ha ocurrido. Pues Juan aquí nos da el spoiler del final del mundo. Ya sabemos lo que ocurrirá, el final de la película. Así que estamos viviendo la película, pero ya sabemos el final. El Señor de señores y Rey de reyes vencerá. Y los que estamos con Él también. Entonces la intención del libro es mostrar que las cosas no son como parecen. El diablo, el mundo, el anticristo, el falso profeta y todos los ímpios perecerán. Parece que están bien ahora mismo, ¿verdad?
Parece que la gente está bien ahora mismo, los que están en el mundo. Parece que va todo bien, que marcha todo genial, que las cosas les salen bien. Pero esa es apariencia. Perecerán y la iglesia triunfará. Él triunfa sobre la muerte, el infierno, el dragón, la bestia, el falso profeta, la Babilonia, los impios. Todas las imágenes que Juan nos pinta para describir el mal, Cristo vence sobre todas ellas. La iglesia que ha sido perseguida a lo largo de los siglos, soportando incluso el martirio, sale victoriosa. Y los juicios de Dios son enviados al mundo como respuestas a las oraciones de los santos. Eso se nos enseña capítulo 8, versículos 3 al 5. Bien, tercer punto aquí. ¿Para quién fue escrito este libro? Los destinatarios originales, ¿no?, del libro de Apocalipsis. Es importante saber a quién fue escrito originalmente. A ver en qué situación estaban, porque el mensaje alcanza a nosotros hoy, pero tenía también un objetivo, una meta específica para aquel entonces. Este libro fue originalmente, dirigido a las 7 iglesias de Asia mencionadas en los 3 primeros capítulos. Si leemos los 3 primeros capítulos de Apocalipsis, vamos a ver este libro siendo enviado con el destino a esas 7 iglesias. ¿Y qué pasaba con esas 7 iglesias en aquel momento? Estaban sufriendo persecución atroz. Y el martirio bajo el gobierno del emperador romano Domiciano, que según la historia fue uno de los más perversos de la historia del Imperio Romano. La primera gran persecución del Imperio Romano a la iglesia de Cristo se dio con el emperador Nerón por alrededor del año 60 después de Cristo. En esa ocasión murió Pablo, decapitado. Después de Nerón, vino un tiempo más de tranquilidad. No es que la persecución haya acabado, pero tiempos más tranquilos. Persecuciones más localizadas, por así decirlo, ¿no? Pero luego vino ese emperador, el Domiciano, en la década de 90 después de Cristo, y hubo entonces una segunda persecución atroz, muy fuerte, en todo el Imperio Romano, contra la iglesia y contra los creyentes. No era algo localizado, es decir, en una área, en una región, no. En todo el imperio, la iglesia fue perseguida. El propio apóstol Juan fue desterrado a la isla de Patmos y de allí escribió ese libro, preso por causa del evangelio. Entonces, era un tiempo de persecución, muy fuerte a la iglesia. Por eso, la idea es que Juan escribe para animar a esos creyentes que estaban sufriendo, para darles aliento. Claro está que ese libro estaba destinado no solo a sus primeros lectores, sino que a todos los creyentes, incluso nosotros, ¿no? Yo creo que el libro está escrito para todos los creyentes desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida. Y eso incluye a nosotros, es decir, tenemos mucho que aprender y ser alentados, animados y consolados por el mensaje del libro de Apocalipsis. Entonces, el propósito inicial sigue cumpliéndose también en nosotros. Vale, siguiente. El autor y la fecha. El Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, pues se nos dice: yo, Juan, el apóstol, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús.
estaba allí preso en esta isla, desterrado precisamente por el Evangelio, como dice, ¿no? A causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Y de allí tiene la visión de parte de Cristo y escribe ese libro. Vale, seguimos. Estoy dando aquí una cara más de estudio bíblico a ese tema, ¿no? A esa serie. Y así vamos a lo largo de esa serie, ¿no? Vale, otro punto que tenemos que comprender aquí en esta introducción al libro de Apocalipsis. Existen algunas formas de interpretación de ese libro de Apocalipsis de forma general, ¿no? Así que, bueno, hay muchas formas de interpretación, pero en general hay tres que se sobresalen, ¿no? La primera se llama interpretación preterista de pretérito, de pasado, ¿no? ¿Qué dice esa interpretación? Que todo lo que está profetizado en el libro de Apocalipsis ya sucedió. Es decir, el libro narra solo las persecuciones sufridas por la iglesia, por los judíos y los emperadores romanos. El libro cumplió, dicen ellos, su propósito al alentar la iglesia del primer siglo y ya está. No funciona más para la iglesia a lo largo de la historia de la iglesia, ya no funciona más para nosotros, ni siquiera para el futuro. Bueno, esta corriente de interpretación falla al no ver el libro como un libro profético y relevante e importante para toda la historia de la iglesia, incluso para nosotros. Segunda forma de interpretación, la interpretación futurista, que va al otro extremo. ¿Qué dice la interpretación futurista? De futuro, ¿no? Todo lo que está profetizado en el libro, que comienza desde el capítulo 4, tiene que ver con los últimos días sin ninguna aplicación a la historia de la iglesia. Los que dicen, los defensores de esta interpretación, es que del capítulo 1 al 3, vale, son cosas que se pueden aplicar a cualquier hermano, a cualquier creyente a lo largo de la historia. Pero ya a partir del capítulo 4 son cosas que tienen que ver con el futuro. El juicio final, las cosas de las últimas cosas y el final de todo. No tiene que ver con nosotros al día de hoy. Esta corriente va al otro extremo de la preterista y también falla al no ver el libro como teniendo un mensaje actual, pertinente y poderoso para todos los creyentes a lo largo de la historia. ¿Qué es lo que pienso yo y creo yo? Que el libro tiene un mensaje para todos los creyentes a lo largo de la historia y es un mensaje que va desde el capítulo 1 al 21 de Apocalipsis. Todo el libro es un mensaje a todos los creyentes a lo largo de la historia de la iglesia. Por eso, yo me quedo y sigo con la tercera forma de interpretación, la que se llama histórica, que ve el libro de Apocalipsis como una profecía de la historia del reino de Dios desde el primer adviento del Mesías hasta su segunda venida. Por ejemplo, San Agustín, los reformadores en su mayoría como Martín Lutero y otros, varias confesiones de fe bautistas y reformadas y otros muchos grandes teólogos pues siguieron esta línea de interpretación que es la que voy a seguir yo en nuestros estudios aquí en el libro de Apocalipsis. ¿Vale? Básicamente, esta línea de interpretación ve el libro de Apocalipsis dividido en 7 grandes secciones. La primera, progresivas y paralelas. ¿Qué significa progresivas y paralelas? 7 secciones progresivas y paralelas. Significa paralelas que no son cronológicas, es decir, está dividido en 7 secciones, las 7 son paralelas, es decir, dicen respecto a una misma línea temporal, como que 7 imágenes de una misma cosa, como 7 cuadros, 7 pinturas de una misma historia, una misma narrativa. Eso es paralela.
Progresiva, porque aunque sean las mismas imágenes o mismas imágenes de la misma historia, pues esa historia va progresando poquito a poco. Y se nos enseña un poquito más de la historia general. Ya veremos algo más sobre eso. Y estas 7 secciones son básicamente 7 candelabros, 7 sellos, 7 trompetas, la tríada del mal, las 7 copas, la derrota de los agentes del dragón y por último la derrota final del dragón y la victoria final de Cristo. Así que vamos a trabajar esas 7 secciones aquí en nuestro estudio del libro de Apocalipsis, una por una, capítulo por capítulo, versículo por versículo, poquito a poco, para ir comprendiendo todo el mensaje. Que tengamos paciencia para llegar hasta el final, ¿no? A ver si llegamos, espero que sí. Sigue. ¿Cómo comprender entonces la estructura del libro de Apocalipsis? Y quiero aquí pues mencionar más sobre algunas líneas de interpretación de algunos pasajes de Apocalipsis y algunas cuestiones de Apocalipsis, ¿no? Primero, tenemos el post-milenialismo. ¿Qué dice esa línea, esa corriente post-milenialista? Básicamente cree que la segunda venida de Cristo ocurrirá después del milenio descrito en Apocalipsis capítulo 20. Llegaremos a Apocalipsis capítulo 20, ¿no? Está al final del libro. Pero ya mencionaremos aquí ahora, simplemente para tener una idea, y porque de alguna forma, pues comprender eso tiene que ver con la forma que comprendemos el final de todas las cosas, ¿no? Entonces, ese milenio, descrito en Apocalipsis 20, se dice allí que habrá un milenio, 1000 años, por eso milenio, donde Cristo reinará. Y es el único pasaje de las Escrituras donde se nos menciona el milenio. Y hay diferentes interpretaciones sobre si ese milenio es literal o no es, si Cristo viene después de ese milenio o viene antes, y por ahí va. Entonces, el postmilenialismo dice que la segunda venida de Cristo viene después del milenio, y ese milenio será como una edad de oro del cristianismo, donde el mundo se cristianizará y que tendremos un gran y poderoso avivamiento y un asombroso crecimiento de la iglesia hasta el punto en que la tierra se llenará del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar, como está descrito en Habacuc capítulo 2 versículo 4. Básicamente esta corriente es una corriente optimista. ¿Por qué optimista? Porque cree que habrá un gran avivamiento antes de la venida de Cristo. Y mucha gente en todo el mundo se convertirá. Y esa será una de las señales de que Jesús está cerca, por así decirlo, ¿no? De venir. Y por eso se dice que esa es también una línea optimista. ¿Vale? Pues mira, esta corriente pues se quedó muy conocida o muy difundida en el siglo XVIII y XIX, cuando las misiones estaban en auge. Grandes hombres de Dios, los cuales admiro mucho, teólogos, han seguido esta línea de interpretación, como Jonathan Edwards, por ejemplo, un pastor congregacional de los Estados Unidos, que fue un gran personaje, un gran teólogo, un gran pastor. Tengo libros suyos y es muy bueno. Aunque yo no sea postmilenialista, es decir, no creo en esa línea, ya hubo hombres en la historia de la iglesia que creyeron en ella y fueron grandes hombres. Es decir, os comento las líneas de interpretación, las diré cuál voy a seguir, pero eso no significa que las otras estén totalmente equivocadas, por así decirlo, ¿no? O no haya nada de bueno en ellas,
o de que seguirlas es un pecado. Simplemente, como hay simplemente un capítulo de la Biblia que trata de ese tema, pues da margen a distintas interpretaciones y no tenemos seguridad de cuál es, de hecho, la más cierta o segura. ¿Vale? A mi parecer, esta línea de interpretación, aunque la respete y veo que tiene bases en algunos puntos, a mi parecer falla en el punto en que es optimista. Es decir, esta línea de interpretación piensa que habrá un despertar espiritual intenso e universal. Pero diversos textos de la palabra se nos enseñan que antes de la venida de Cristo habrá, la verdad, un tiempo de crisis, apostasía y de degradación moral con la aparición del anticristo y demás. ¿Sabes? Entonces, yo creo por diversos textos de las Escrituras que antes de la venida de Cristo no habrá un gran avivamiento, sino más bien una gran apostasía por el trabajo del anticristo. Vale. Segundo. Más adelante pues vamos a ver muchas cosas respecto a eso, ¿vale? Ahora es solo una introducción. Premilenialismo. Si el otro era post, ese es pre, ¿no? Cree que la segunda venida de Cristo ocurrirá antes del milenio descrito en Apocalipsis 20. El otro decía después, ese dice antes. Tiene varias subdivisiones y diferencias de posición dentro de ella misma, y para mí personalmente es la más compleja de todas y más complicada de comprender, ¿no? De entender. Hay diferencias de posición dentro de ella respecto a cuando ocurre la gran tribulación, el arrebatamiento, y etcétera, etcétera, etcétera. Algunos dicen que habrá 2 arrebatamientos, 2 resurrecciones, y es un lío ahí, ¿no? Esa línea de interpretación se quedó muy popularizada por el comentario bíblico de Scofield, la saga de libros y películas dejados atrás. A lo mejor alguien ya ha visto alguna película o ha leído algún libro con ese título, Dejados Atrás, y se quedó muy popularizada ahí en esas películas, y varias denominaciones pentecostales también siguen ese tipo de interpretación. Hay 2 grandes subdivisiones dentro de esa interpretación: los premilenialistas dispensacionales y los premilenialistas históricos. Los segundos, los históricos, pues tienen más coherencia en su defensa. Los primeros, pienso que tienen más dificultad, ese sí, en defender su punto de vista, porque ellos hacen una distinción entre Iglesia e Israel en el tiempo y la eternidad. Ellos, por ejemplo, dicen que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento es una desconexión con el Antiguo Testamento. Es decir, que no hay una progresión, sino que por haber 7 dispensaciones, una dispensación cubre la otra, de manera que invalida la otra para entonces vigorar la suya, y que la última dispensación entonces es la dispensación de Cristo. Lo que ocurre con eso es que el Antiguo Testamento se queda atrás. Dicen que habrá un rapto secreto, es decir, un arrebatamiento secreto, seguido de una segunda venida visible, y que después de ese arrebatamiento secreto, el primer rapto, el Espíritu Santo saldrá del mundo, pero aún así habrá posibilidad de conversión, y ahí pues las cosas van complicando, porque no hay forma de conversión sin la convicción, sin el convencimiento del Espíritu Santo, y etcétera, etcétera, etcétera. La idea de que habrá varias resurrecciones, y por ahí va, ¿no? Para entender el premilenialismo habría que estudiar bastante y profundizarse demasiado, ¿no? De hecho, hay gente que da cursos de escatología basado en el premilenialismo,
y llevan ahí días y horas con clases para comprender la línea del tiempo que defienden los premilenialistas. Tercero, ¿qué es lo que pienso yo y creo yo? Y es lo que voy a seguir. Amilenialismo. Es decir, cree que el milenio, descrito en Apocalipsis 20, no es literal, sino que se refiere al tiempo presente de la iglesia donde Cristo está reinando en su trono celestial, bueno, está equivocado, en su trono celestial, y que culminará con su segunda venida. Es decir, para mí el milenio descrito en el capítulo 20 no son 1000 años literales, sino que es un periodo simbólico para describir el tiempo que Jesús está reinando con su iglesia a día de hoy, desde el primer momento que ha venido hasta el día que volverá, su segunda venida, ¿no? Entonces, los 1000 años de reinado de Cristo, para mí, según mi comprensión del Apocalipsis, está ocurriendo ahora mismo. Cristo está reinando ahora, en su trono celestial y por medio de su iglesia. Está reinando ahora mismo. Nos ha hecho reinos y sacerdotes, dice él en Apocalipsis. Somos reyes y sacerdotes. Estamos reinando con Cristo ahora mismo. Entonces, esa es la idea, por ahí vamos. Según esa línea de interpretación, los eventos del fin, el orden, la naturaleza de los eventos del fin, es como sigue. Y pasa, a ver si lo he puesto ahí en la diapositiva. Sí, ahí está. Primero, ocurre un gobierno actual del Mesías en un reinado espiritual. Es lo que estamos viviendo. Cristo está reinando ahora mismo. Es un reinado espiritual, no es un reinado físico. Esa es la idea. No es un reinado físico del tipo un personaje reinará físicamente en todas las naciones. No. Es un reinado espiritual. Cristo está reinando espiritualmente por medio de su iglesia ahora mismo en el mundo. Luego, la segunda venida de Cristo. Conjuntamente con su venida habrá una resurrección general y todos los cristianos recibiremos al Señor en el aire. Los enemigos de Cristo serán vencidos y será celebrado el juicio final. Finalmente el mundo actual será destruido por fuego y los justos pasaremos a habitar en el cielo nuevo y la tierra nueva por toda la eternidad. El texto de 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18, pues nos da una buena idea de ese orden de eventos que aquí estamos describiendo, ¿no? Que los amilenialistas en general creen, los cuales me incluyo yo. Bueno, en otros temas relativos ahí a la naturaleza de la tribulación, el anticristo, etc., hay algunas diferencias, pero en general es eso. Vale, pasa. He hablado sobre eso, ¿no? La interpretación en 7 secciones. Vamos a ver cada una de ellas para que se nos quede más claro y ya terminamos, ¿vale? Esta introducción al libro de Apocalipsis. He dicho que hay 7 sesiones paralelas y progresivas. Y esa es nuestra forma de interpretar el libro de Apocalipsis y la forma en la cual vamos a seguir. No es una forma que me la he inventado yo. Eso tiene que estar bastante claro. ¿Vale? No me la he inventado yo. No la he separado de esa forma. Eso es fruto del trabajo de estudiosos y teólogos a lo largo de la historia. Y simplemente pues estudiando he encontrado que esa es la forma más coherente para interpretar este libro, ¿no? Y de hecho baso esta serie, este estudio en el libro de un pastor llamado Hernández Díaz López, pastor presbiteriano reformado, y que tiene un libro precisamente con ese nombre, Apocalipsis, un mensaje
urgente para nuestros días. Bueno, cada sesión describe el periodo completo desde la primera hasta la segunda venida de Cristo. Y cada sesión describe una escena del fin. En el libro, la escena del fin se vuelve cada vez más clara hasta llegar al relato apoteótico de la última sesión. Las 7 sesiones se dividen en 2 periodos principales que van desde el capítulo 1 al 11, desde el capítulo 12 al 22. El primero describe la persecución del mundo y los impios, y el segundo la persecución del dragón y sus agentes. El dragón aquí, la figura del diablo. Así que, como ya dije, aunque respetemos las demás interpretaciones, en esta línea vamos. La primera sesión, los 7 candelabros, van del capítulo 1 al 3. ¿Cuál es la lección principal en esta sección? Es que Cristo tiene el control de la iglesia en sus manos. En esos 3 primeros capítulos se nos hablan de las 7 iglesias de Asia, las cuales este libro está siendo enviado. Y dice que Cristo camina entre los 7 candelabros y tiene los 7 candelabros sustentados en sus manos. Eso se nos enseña que Cristo tiene el control de la iglesia en sus manos, porque los 7 candelabros se refieren a las 7 iglesias de Asia, las cuales el libro está siendo escrito. Pero son las 7 iglesias, son como que un prototipo, ¿no? Una idea de todas las iglesias, de toda la iglesia de Cristo, para decirnos que Cristo tiene el control de la iglesia. Cristo sustenta la iglesia y Cristo tiene el control de la iglesia. No es el pastor, no son los hermanos, no es un local, no es el dinero, es Cristo. Cristo tiene el control de la iglesia. En el capítulo 1, versículos 5 al 7, encontramos una descripción del Cristo que muere, resucita y regresará, y que escribe estas 7 cartas a la iglesia. Segunda sesión va del capítulo 4 al 7 y se nos habla de los 7 sellos. ¿Cuál es el mensaje principal aquí? Es que Cristo tiene el control de la historia en sus manos. Capítulo 5, versículo 5, capítulo 5, versículo 6, se nos enseña algo de eso en estos versículos. Después podéis leerlo, ¿no? Esta sesión se cierra con una escena de la segunda venida de Cristo en los capítulos 6, versículos 6 al 12 y capítulos 7, 9 al 17. Se nota la impresión que causó la segunda venida en los incrédulos, capítulo 6, versículos 16 y 17. Y luego la felicidad de los salvos, capítulo 7, versículos 16 y 17. Esta segunda sesión es una reiteración de la primera sesión. Su revelación va desde el principio hasta el fin de los tiempos. Como he dicho, son sesiones paralelas y progresivas. El autor está mostrándonos la misma historia con otras imágenes. Es la escena del fin, el juicio final, la derrota del mal, la victoria de Cristo, pero con otras imágenes. Primero las 7 iglesias, después los 7 sellos, y después las 7 trompetas, la tercera sesión, que va del capítulo 8 al capítulo 11. En esta visión vemos a la iglesia vengada, protegida y victoriosa. Habiendo comenzado con el Señor como nuestro sumo sacerdote en el capítulo 8, versículo 3 al 5, avanzamos al juicio final en el capítulo 10, versículo 7, capítulo 11, versículos 15 al 19. En la segunda sesión había una imagen del juicio final, aquí tenemos otra imagen del juicio final. Las trompetas son advertencias. Antes del derramamiento total de las copas de la ira de Dios,
antes de que Dios finalmente castigue, siempre advierte. Las trompetas representan las advertencias de parte de Dios, diciendo, habrá un juicio. Mi ira será despejada, por así decirlo, ¿no? Luego veremos las 7 copas de la ira de Dios. Pero antes de las copas vienen las trompetas, el aviso, ¿no? La información. Entonces, una vez más estamos lidiando con las mismas cosas, Cristo y su iglesia, y lo que les sucede en el mundo, el juicio final, los redimidos y los perdidos. Cuarto, la tríada del mal. ¿Quiénes son esos? Capítulo 12 al 14. Aquí en estos capítulos vemos el dragón, la bestia y el falso profeta. Pues llegaremos a esos capítulos a ver qué significa cada uno de ellos y cómo actúan, etcétera, etcétera. Pero en general, son imágenes del diablo. El dragón, la bestia y el falso profeta, y su trabajo de persecución a Cristo y su iglesia. En el capítulo 14, versículos 14 al 20, hay una escena clara del juicio final una vez más. ¿Y qué ocurrirá con estos 3 personajes? Fijaros que el diablo siempre intenta imitar a Cristo. Siempre intenta imitar a Dios. Cayó de esa forma, ¿no? Queriendo ser como Dios. Y Dios, por ser trino, el diablo también quiere ser trino. No lo logra, pero quiere ser. Esa es la idea aquí, del dragón, la bestia y el falso profeta. Siguiente. 6ª sección. 5ª, ¿no? Las 7 copas de la ira de Dios, como estaba diciendo, ¿no? Las 7 copas ahí, en el capítulo 15 y 16, pues representan la visitación final de la ira de Dios sobre aquellos que no se arrepienten. Cuando hablamos de copas, siempre no, pero la mayoría de las veces estamos hablando de la ira de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús oró en el Getsemaní diciendo, Señor, si posible pasa de mí esta copa, ¿qué estaba diciendo él? Estaba pidiendo para que se le quitara, para que Dios pues no mandara sobre él su ira. Pasa de mí esa copa, es decir, yo no quiero enfrentar tu ira. Esa es la idea. La copa muchas veces significa eso, la ira de Dios. Y aquí una vez más, en Apocalipsis, la copa significa la ira de Dios. Dios había avisado con las trompetas, ahora con las copas, pues la ira ocurre, la ira llega. Y la ira es la representación, o mejor dicho, la ira es la representación del juicio. El juicio es la ira de Dios en acción. 6º. Vamos terminando, ¿eh? A ver si no os hace largo. La derrota de los agentes del dragón. Capítulo 17 y 19. La ramera, la bestia y sus seguidores y el falso profeta son destruidos definitivamente. En oposición a la iglesia, que es presentada como la esposa de Cristo, la victoriosa esposa de Cristo. Tiene lugar en esos capítulos la gran fiesta de boda. Una vez más se nos enseña una escena del juicio final. Misma historia, distintas imágenes, profundizando cada una de ellas y presentándonos algo nuevo. En el capítulo 19 hay una descripción detallada de la gloriosa venida de Cristo. Capítulo 19, versículos 11 al 21. Y por último, capítulo 20 al 22, la victoria final de Cristo y su iglesia. El dragón, el diablo, es finalmente vencido. Hay una última descripción del juicio final. Y Cristo y su iglesia reinan victoriosos en los cielos nuevos y la tierra nueva.
Los que no están con Cristo son enviados junto con el dragón al infierno, y los que están con Cristo reinan con Él para siempre en los cielos. Aunque el juicio final ya ha sido anunciado antes, en el capítulo 1, versículo 7, descrito brevemente en el capítulo 6, ahora se nos presenta en detalle en el capítulo 20. Y aunque ya se ha insinuado el gozo supremo de los redimidos, en el capítulo 7 y en diversas otras partes del Apocalipsis, en el capítulo 21 tenemos una descripción más detallada del gozo, de la alegría de los redimidos. Por eso mismo es un mensaje de aliento, consuelo y ánimo para los que están con Él, para los que están con Cristo. Para los que no están, hay que dar miedo y hacer temblar para que vengan hacia Cristo. Terminamos. ¿De qué lado estás en esa guerra milenaria? ¿De qué lado estás? ¿Del lado de Cristo y la iglesia o del dragón y sus agentes? Querido hermano, si estás del lado de Cristo, ya sabes el final de la película. Ya sabes el final. Ya tenemos el spoiler, ya sabemos lo que va a ocurrir. Venceremos. Sea de una forma, sea de otra o de otra, venceremos igual. La victoria está garantizada. Si no estás seguro que estás del lado correcto, pues hay que temer, hay que temblar, pero por encima de eso, hay que venir para el lado correcto. Si conoces a personas que no están del lado correcto de esta guerra milenaria, pues hay que ayudarles de alguna forma a hacer lo posible para que vengan para el lado correcto, el lado de Cristo y su iglesia. Porque hay mucha gente que está del lado del dragón y no lo saben. Piensan que el dragón es algo guay. Piensan que el dragón es algo bueno. Pero no. El dragón caerá y sus agentes también, y perecerán en el infierno, y solo disfrutarán aquellos que han vencido con Cristo.